Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Como les decía antes de la pausa, ayer Álvaro García Ortiz no solo dijo que no dimitía ni de palo, sino que encima se permitió amenazar a la oposición, o así lo interpreto yo. Escuchen ustedes y ya me dicen cómo lo interpretan ustedes. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, habló ayer en Televisión Española sobre el auto del Tribunal Supremo. En esa entrevista no solo dijo que no estaba imputado y que no iba a dimitir, sino que también se atrevió a mandar un recado explicando que maneja lo que él llamó información sensible. Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra que por supuesto no voy a usar jamás para insinuar, para filtrar, para decir, de cualquier manera. La responsabilidad del fiscal general del Estado es mantenerse neutral e imparcial. Esa es la responsabilidad. Por eso no puede salir a los ataques políticos. Por eso es muy sencillo que sea objeto de ataques por parte de diferentes sectores, medios, políticos, lo que sea. Y la sensación es de un poco de indefensión. Curiosamente, el fiscal general del Estado remarcó que volvería a emitir esa nota de prensa por la cual ahora se encuentra imputado por el delito de revelación de secretos. O sea, que dice don Alvarone que tiene información sensible y que si quisiera hacer daño a un determinado espectro político, que cuenta con muchos datos que por supuesto no va a hacer públicos. Hombre, mira qué bien. O sea que el fiscal general del Estado está razonando en términos de espectros políticos. Y el fiscal general del Estado nos recuerda: chicos, que sé cositas sobre vosotros. ¿Saben ustedes de qué me he acordado? De aquella entrevista peculiar con José Bono después de dejar el Ministerio de Defensa. Ya saben ustedes que José Bono ordenó que se le instalara en su despacho un ordenador al que debían enviarse todas las comunicaciones cursadas dentro del CNI. Y cuando dejó su cargo, dijo una cosa muy peculiar: voy a escribir mis memorias. Tengo muchísima documentación porque el CNI dependía de mí. Por supuesto, en mis memorias yo no voy a decir nada que haga daño a España. Qué sutil manera de decir: chavales, tengo mucha información, no me toquéis las narices, no investiguéis mis cuentas o mis patrimonios y no tratéis de indagar en mis actividades empresariales, porque tengo así de documentación. Ayer Álvaro García Ortiz, así lo interpreto yo, estaba amenazando que como sigáis contra mí, que voy aquí y saco. El que amenaza a don Álvaro suplica. Usted es el principal sospechoso de haber revelado datos vulnerando su obligación de secreto. Usted es el principal sospechoso de haber filtrado a la prensa unos correos electrónicos de un ciudadano particular. Correos electrónicos intercambiados con la Fiscalía. Usted ha sido infiel en la custodia de esos datos de un ciudadano particular y usted debe responder. A lo mejor resulta que no fue usted, sino que fue su subordinada, pero oiga, qué casualidad es que fue usted el que pidió a su subordinada que quería esos correos y encima pidió que se los mandaran a un correo que no es suyo. No, que no es el suyo oficial, a un correo de Gmail. Caramba, si no estaba usted haciendo nada irregular, ¿por qué no pidió que le mandaran los correos al correo de la Fiscalía? Mira qué rarito el asunto, ¿eh? Pues nada, se pone chulo. Hoy tendrá la Junta de Fiscales y reunión con la Junta de Fiscales y el Consejo Fiscal. Parece ser que no va a someter a votación su salida. Yo me supongo que el Consejo Fiscal y la Junta de Fiscales de Sala algo dirán.
aunque no les pida opinión Álvaro García Ortiz. Este señor no puede seguir ni un minuto más en su cargo. De este señor depende esa fiscalía que va a tener que participar en la causa contra él mismo. O sea, más motivo para irse que ese no lo van a encontrar ustedes en ningún lado. ¿Y Pedro Sánchez, su jefe, su amo, qué dice a todo esto? Pues Pedro Sánchez continúa haciéndose el loco. Mira que ha tenido tiempo para convocar ruedas de prensa donde se sometiera a preguntas de la prensa crítica sobre todos los casos de corrupción que le afectan. El de su mujer, el de su hermano, el de Ábalos Koldo, el de los distintos ministerios que compraron las mascarillas, el del ministerio que concedió licencias de hidrocarburos a empresas que estafaban a través de los hidrocarburos, el del ministerio de Sanidad que concedió licencias de fármacos a empresas que luego participaban en los concursos, el asunto del Cigate. Bueno, anda que no tiene temas para haberse sometido a una rueda de prensa en condiciones. Oiga, Víctor Orbán el otro día en Bruselas se sometió a una rueda de prensa de 2 horas y media donde respondió a todos los medios, a los pocos medios que le trataban bien y a la mayoría de los medios que le trataba pues casi como si fuera un criminal de guerra. Pues ahí estuvo a pie firme contestando a todas las preguntas, incluso a las más malintencionadas. Sánchez no hace eso, porque Víctor Orbán es un autócrata y Sánchez es un demócrata, así que por eso no responde a ninguna pregunta de nadie. Mira que ha tenido tiempo para dar explicaciones sobre todo lo que se refiere a él. Aunque no sea por respeto a la ciudadanía, hombre, por ahorrarle a tu mujer el trago que está pasando, ¿no? Yo qué sé, tío, compórtate como un hombre alguna vez en tu vida, que ser un hombre no es ir luciendo palmito, son otras cosas. Pero bueno, sigue sin dar explicación. Y ayer en el Congreso se le preguntó directamente por un tema muy concreto y no quiso dar explicaciones. Parece Kamala Harris, que tampoco responde a ninguna pregunta concreta. Escuchen. Pedro Sánchez acudió al Congreso a la tradicional sesión de control que estuvo centrada en los casos de corrupción que salpican a su entorno. El presidente del Gobierno dijo lamentar lo que ocurría con el caso Koldo y aseveró que el PSOE actuó desde el inicio para parar la corrupción en el partido. Lo he dicho antes, hemos actuado, hemos colaborado y lo que estamos haciendo es gobernar. Nuestro planteamiento de aquí al año 2027 es legar un país mejor, más unido en lo social y territorial y más próspero. Ahí están los datos de crecimiento económico, de creación de empleo o ayer mismo de inflación. Y mire, no todos los partidos somos iguales, ni todos somos iguales, señoría, ¿no? Este partido, en el Partido Socialista Obrero Español, quien la hace la paga. Sin embargo, Pedro Sánchez no respondió a preguntas de la oposición sobre cuántas veces se reunió con Aldama o si tenía conocimiento de los hechos. Escuchamos la interpelación de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Todos los caminos conducen a usted. Las mordidas, las paradas técnicas de Delchi, los lingotes de oro, las bolsas de Ferraz, todo. Usted llegó como adalid contra la corrupción y ha acabado con nombre en clave en la trama corrupta, el 1. No puede presentarse como un mero espectador. Sabía lo de Delchi y mintió. Sabía lo de Ábalos y le aforó. Sabía lo de su mujer y la encubrió. Sabía lo del rescate multimillonario de la compañía aérea y participó. Lo sabía todo desde hace más de 3 años y lo tapó. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Así que se lo digo tranquilamente. Señor 1. Las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya. Efectivamente, conocía todo y lo encubrió. Porque a Ábalos, cuando se le cesa, todo el mundo, por favor vayan a la hemeroteca, todo el mundo preguntó, pero ¿por qué se le cesa? Y no hubo ninguna explicación. Nada, cero, dice Sánchez. Nosotros actuamos contra la corrupción. Así, actuarán en secreto contra la corrupción, ¿no? Porque no solo no dieron ninguna explicación, sino que volvieron a incluir a Ábalos en las listas. Oiga, para aforarle. Y Francina Armengol, pues pierde la presidencia de la Comunidad Balear y la incluyen en las listas para aforarla. Incluso la ponen presidenta del Supremo.
Ángel Víctor Torres pierde la presidencia del gobierno canario y le incluyen en las listas y le nombran ministro. Oiga, ¿hay algún corrupto al que no haya encubierto usted, señor Sánchez? Y de todas formas, dejando todo eso al margen, la pregunta que dejó usted ayer sin responder en el Congreso es muy pertinente. ¿Cuántas veces se reunió con Aldama? Aldama, pues hombre, ya sabemos, respetando la presunción de inocencia, que es un multidelincuente. Estaba en las mascarillas, estaba en lo de Delci, estaba en el fraude a los hidrocarburos, está en la cárcel por ser un presunto delincuente, pero a lo grande, vamos, el tío era un máquina, no había palo al que no le diera. ¿Cuántas veces se reunió usted con él, señor Sánchez? Se lo preguntó ayer Feijóo y no ha respondido. Como le ha preguntado Vox 7 veces en el Parlamento una pregunta muy concreta. ¿Con qué consejeros delegados de empresas del IBEX habló usted para recomendar a Begoña Gómez? No ha querido responder tampoco a esa pregunta. No responde usted a ninguna. Con lo cual, pues como ciudadano de a pie, en vista de que usted no responde a ninguna pregunta, permítame comunicarle mi sospecha. Usted es el jefe de los chorizos. Usted. Lo del 1, pues hombre, queda como demasiado suave. Ante su ausencia de explicaciones, mi convencimiento y el de muchos españoles es que usted es el más chorizo de los chorizos. El jefe de los chorizos. ¿Es usted una fábrica de chorizos en sí misma? Incluso aunque usted no tuviera nada que ver en la corrupción. Oiga, ¿cómo es posible que todos a su alrededor fueran chorizos? Es que es una cosa... Tiene usted un imán para los chorizos, si es que no es usted el jefe. Bueno, no quiso responder a esa pregunta ayer en el Congreso. Vox ha pedido al juez que le cite a declarar como testigo en el caso Coldo. Así que tendrá que responder ante el juez. Bueno, no se crean ustedes que la trama corrupta que pulula alrededor de Sánchez se quedó en España. El dinero se lo llevaron fuera, ya dice la UCO que 70 millones se calcula que tiene Aldama fuera de España. Por cierto, 70 millones quiere decir que el cambio monetario son un Aldama igual 2 Bárcenas, ¿no? Porque Bárcenas era 35 millones, este son 70. Pero no se crean que se llevaba solo el dinero, también quiso internacionalizar el negocio, más allá de las conexiones venezolanas. Escuchen. La trama Ábalos intentó replicar su fraude con los hidrocarburos el pasado mes de marzo en Portugal, según publica el diario El Mundo. En nuestro país, por ese fraude con hidrocarburos se consiguieron 182 millones de euros, según la Guardia Civil, y dentro de la trama se falsificó un contrato para blanquear parte de sus ingentes beneficios en China, en 2 de las varias patas internacionales que tiene la red investigada por la UCO. Pues bien, Víctor de Aldama y Claudio Rivas, los socios de Ábalos, montaron una empresa de espejo en el país vecino para ampliar su fraude con la gasolina en Portugal, e incluso el propio Aldama hasta suplantó a sus testaferros en un contrato con China para esconder sus ganancias, según ha podido saber el periódico El Mundo. Pero bueno, o sea, ya no hay respeto a nada. Resulta que contratas a unos 3 testaferros y ni a ellos los respetas. Coges y falsificas la firma de los testaferros. Pero hombre, por Dios. Ya no hay respeto, querido Clemenza. Al menos a tus colaboradores estrechos no les hagas esas cosas. Además, ¿qué especie de subordinados tienes? Contratas a un testaferro y no firma. ¿Tienes que firmar tú? Pues menuda mierda de testaferro, oiga. Bueno, el caso, que quiso replicar la trama en España en Portugal. Quiso hacer lo mismo. Hace falta tener sangre fría, porque hombre, aquí en España, teniendo al 1 de tu lado, pues se supone que podías hacer lo que quieras. Ahora, intentar hacerlo en Portugal, a no ser que me digan que también el 1 en Portugal está a sueldo de Aldama, pues hombre, parece como que sería un poquito más
complicado. La verdad es que cuando he leído la noticia me he preguntado, ¿el hecho de que lo intentara hacer en Portugal en marzo de este año tiene algo que ver con que saltara el asunto del fraude de los hidrocarburos? A lo mejor no. Pero es lo primero que me ha venido a la cabeza. ¿Intentó el tío meter la cabeza en Portugal y alguien en Portugal dio aviso oficial de ¿este tío? ¿Ha habido por ahí algún toque desde el país vecino? No lo sé, a lo mejor no, pero es lo primero que me ha saltado a la cabeza. Sabíamos que había enviado dineros de la trama el señor Aldama o sus socios a República Dominicana, ese destino preferido por los Falcon. Por cierto, continúan sin detallar el gobierno por qué tanto viaje de los Falcon a República Dominicana y cuántos exactamente. Lo mandó, creo, a Mónaco, lo mandó a Estados Unidos, el dinero, y a China. Y en China resulta que ahí fue donde falsificó la firma de un testaferro para aparcar ahí parte de las ganancias de la trama. A China. ¿Por qué me he acordado de la visita de Zapatero a China hace nada? Perdón, de Sánchez a China hace nada. No sé. Seguramente no tiene nada que ver, pero esta especie de amor por lo chino de Zapatero y de Sánchez, pues a lo mejor tiene alguna explicación, ¿no? En fin, por supuesto, el tema de la corrupción que afecta a Sánchez ya ha saltado a la prensa internacional. Y eso que todavía no conocían, que acaba de ser imputado el fiscal general del Estado y que ya se está pidiendo la imputación de el ex número 2 de Sánchez y del Partido Socialista. Escuchen. La prensa internacional se hace eco de la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que también se impute al exministro de Transportes José Luis Ábalos al considerar que existen indicios de delito por su presunta intervención en el denominado caso Coldo. El prestigioso medio estadounidense Bloomberg carga contra Pedro Sánchez y afirma que hay dudas sobre cuánto tiempo logrará mantenerse en el poder el presidente del gobierno español. Pero no es el único. The Economist ya acusó a principios de mes a Pedro Sánchez de aferrarse al cargo a costa de la democracia española. Y a raíz de que saltara el caso de su esposa, Begoña Gómez, otros muchos medios se hicieron eco, como Fox News, The Washington Post o The New York Times. Me lo han preguntado por activa y por pasiva algunos oyentes a través de distintos medios, ¿por qué de repente la prensa internacional, o al menos determinada de prensa, toca el pito y empieza a cargar contra Sánchez? Y ya he dicho que yo creo que la explicación más simple es que Sánchez está en estos momentos representando un riesgo sistémico en el sentido de que no es lo mismo que Sánchez convoque elecciones mañana antes de que las cosas se terminen de descontrolar, lo que permitiría que el Partido Socialista, mal que bien, salvara los muebles y por tanto quedara el sistema político español pues continuara estructurado en torno a PSOE-PP. No es lo mismo eso que el Partido Socialista, debido al empecinamiento de Sánchez, implosione. Si la cosa sigue avanzando, el Partido Socialista puede irse perfectamente a tomar viento. O sea, no sería el primer caso de partido que desaparece o queda al borde de la desaparición de unas elecciones a otras, y si no, que le pregunten a Pablo Iglesias, que de 70 y pico diputados que consiguió, pues ahora fíjense por ahí en Canal Red haciendo de gran magnate de la comunicación de la extrema ultra super izquierda. Bueno, pues yo creo que por ahí van los tiros. En estos momentos Sánchez amenaza con su cerrazón con hacer que el Partido Socialista implosione, lo cual cambiaría completamente el mapa político español, porque evidentemente el Partido Popular recogería parte de esa implosión, pero Vox crecería recogiendo también parte de esa implosión, y quizá un Pablo Iglesias o alguna cosa similar podría recoger un poquito de esa implosión. Y todo eso alteraría el panorama
político en España enormemente. España pasaría a unirse a los países que en estos momentos tienen una derecha soberanista fuerte, y eso, los equilibrios de poder en Europa los termina de romper. El pacto Partido Popular, Partido Socialista en Europa se ha salvado esta vez in extremis, por los pelos, y ya está empezando a hacer aguas por todas partes. Pues ya imaginen con un Vox fuerte en España, donde se va el actual equilibrio de poder en la Unión. Yo creo que los tiros van por ahí, y también quizá por una segunda razón, y es que Sánchez se ha situado al margen del consenso internacional. El mismo Sánchez que se escuda en Europa para decir: no, yo no reconozco a Maduro porque la Unión Europea, yo no reconozco a Edmundo González como presidente venezolano porque la Unión Europea todavía no lo ha reconocido como en conjunto. Pues es el mismo que luego coge y reconoce por su cuenta de riesgo al Estado palestino, metiéndonos en un lío diplomático, y se fuma un puro. Y es el mismo al que han tenido que dejar fuera de las reuniones de la OTAN sobre Ucrania, porque tiene a medio gabinete que es pro-Putin. Es decir, Sánchez nos ha colocado en el grupo de lo que se denomina rogue states, estados gamberros, es decir, alguien que está al margen del consenso internacional más normal, alguien que está incluso al margen de la lógica internacional más normal, y que por tanto no es confiable. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que España desempeña un papel estratégico en muchas cosas, incluyendo lo que es relaciones con el mundo árabe y relaciones con el mundo iberoamericano, pues Sánchez es un riesgo sistémico. Y bueno, a lo mejor no hay ninguna razón, simplemente, oiga, es que la catarata de datos de corrupción es tan tremenda que hasta los medios que tradicionalmente defenderían a la progres española, pues no pueden evitar decir: pero ¿qué narices están pasando? Estos tíos son unos cracks. El Congreso aprobó ayer una reprobación al ministro Óscar Puente por su gestión ferroviaria. La moción se votó a petición del Partido Popular y obtuvo el respaldo de Esquerra Republicana, Junts y Podemos. De esta manera se insta al Gobierno a elaborar un plan de choque extraordinario para paliar la situación, para lo que el Ministerio de Transportes tiene un plazo máximo de un mes. Además, deberán presentar un plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias que cada vez son más frecuentes. Bueno, ya saben ustedes que las proposiciones no de ley pues son un poco brindis al sol, en el sentido de nada de lo que se le pide al gobierno tiene obligación el gobierno de darlo, lo digo por lo del plan ese, pero oiga, tiene su importancia simbólica. Y el caso es que ayer Sánchez perdió otra votación en el Congreso, creo que es ya la 39, la 39ª, porque parte de sus socios votaron a favor de reprobar al ministro Puente. Muy bien reprobado, o sea, nunca había funcionado la red ferroviaria española tan mal como funciona ahora, nunca había funcionado Renfe tan mal como ahora, nunca había funcionado Adif tan mal como ahora, nunca habíamos llegado a un grado tal de degradación de los servicios públicos, lo cual tiene doble delito porque encima están dándonos la plasta todo el día con que deje usted su coche particular y use el transporte público, que no funciona. O sea, es que no hay por dónde coger el asunto. Así que ya saben, ayer, imputación de García Ortiz, petición de que se impute a Ábalos y reprobación de Óscar Puente. Yo creo que aquí sobra alguien, y no es ninguno de esos tres. Bueno, esos tres sobran, pero el que sobra es Sánchez. Vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Buenos días, don Luis. Hoy en Voz Media les informamos de la última promesa electoral de Donald Trump. El candidato republicano aseguró que si regresa a la Casa Blanca pondrá fin a las ciudades santuario. Recordemos que estas son aquellas cuyas administraciones locales desoyen las leyes migratorias y proveen de todo tipo de recursos a los inmigrantes ilegales a costa del dinero de los contribuyentes. Trump hizo su promesa basándose en la criminalidad que azota no solo a estas ciudades santuarios, sino a todo Estados Unidos. Por cierto, una criminalidad que es uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos.
Y ahora que mencionamos la criminalidad, tenemos que contarles que según una investigación, el FBI retocó en secreto los datos de robos, violaciones y asesinatos de 2022. En su momento, la Oficina Federal aseguró que estos delitos cayeron un 2,1% respecto al año anterior. Sin embargo, la investigación revela que en realidad crecieron un 4,5%. Estos datos son el fiel reflejo de la gestión de la administración Biden-Harris respecto a cómo combatir la criminalidad. Concluimos con Amazon porque la compañía fundada por Jeff Bezos anunció que participará en la construcción de pequeños reactores nucleares para seguir siendo fiel a su promesa de acabar con las emisiones de carbono. O lo que es lo mismo, seguir siendo leal a la Agenda 2030 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Amazon hizo oficial unos acuerdos con varias empresas energéticas sin confirmar el dinero que destinará, pese a que algunos medios cifran esta inversión en más de 500 millones de dólares. Para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, no olviden visitar nuestra página web voz.es y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro. Mañanas en Libertad. El presidente del Pozo Alimentación y Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, ha participado en el Congreso AECOC de Gran Consumo, que reúne en Madrid a más de 1.000 directivos y empresarios para reflexionar sobre el futuro del sector. Durante su intervención ha remarcado que la empresa está absolutamente orientada al consumidor. La marca El Pozo es por 9º año consecutivo la más presente en los hogares españoles, según recoge el ranking Brand Footprint elaborado por la consultora Kantar World Panel. Los productos del Pozo son adquiridos por más del 70% de los hogares españoles. De hecho, es la marca que más entra en los hogares de nuestro país. Tomás Fuertes ha realizado un recorrido por los 70 años de historia de la compañía de alimentación líder a escala europea, poniendo énfasis en la importancia de mantener los valores con los que nació, entre los que se destacan la humildad, integridad y honradez. Además, ha adelantado que el futuro de la empresa pasa por mantener la política de reinversión continua y trabajar por ser eficiente y competitiva en un mundo globalizado como el actual. Este congreso es el punto de encuentro para los directivos de la industria, donde se debate sobre los importantes retos del presente y del futuro, en el que las cadenas de valor deberán ser resilientes, sostenibles y responsables, con el consumidor siempre en el centro de las decisiones empresariales.